Dentro de la organización del computador tenemos internamente tres tipos de memoria. Las memorias secuenciales, que vamos a hacer un diseño, las memorias tipo RAM, que vamos a aprender a configurar y a diseñar una memoria, y las memorias tipo ROM, que ya vienen de fábrica, donde solo vamos a conocer sus características, pero lo importante es conocer la unidad de la memoria mismo para manejar y entender bien este tema. La unidad de la memoria es el byte. Un byte es un octeto que es equivalente a 8 bits. Pero la capacidad de la memoria, tiene que ver con la unidad de la memoria, pero con un dato más, que es la cantidad de palabras. Es decir, la capacidad de la memoria está dada por una matriz de m por n, donde m es el número de palabras y n el número de bits de cada palabra. Cuando hablamos de capacidad de la memoria no podemos entender simplemente por la cantidad de palabras. Es decir, si evaluamos una memoria con otra y decimos que tú diseñaste una memoria de 6 palabras y tenemos otra memoria de 64 palabras, no vayamos a decir que la memoria de 64 palabras es mayor que la memoria de 16 palabras. Para nosotros todavía está en duda la capacidad de la memoria porque no estamos viendo el parámetro de la cantidad de bits de cada palabra. Es decir, no es suficiente saber cuántas palabras puedes almacenar, sino más bien saber cuántas palabras y cada palabra de cuántos bits. Por lo tanto, es de esta forma que debemos entender la memoria para configurarlo, manejarlo y etc. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos como referencia, por ejemplo, 4 gigabytes de memoria, este sí nos está diciendo una capacidad. Nos está hablando de 4 gigas en cantidad de palabras por 8 bits, porque el byte tiene 8 bits. Entonces estamos hablando de 4.000 millones de palabras de 8 bits cada palabra. Por ahora vamos a conocer que las memorias, los registros y etcétera se manejan en octetos y vamos a manejar un octeto o un byte como capacidad, como unidad de memoria. Luego vamos a cambiar esta referencia debido a que los registros hoy ya no son de 8 bits, son de 64 bits. La evolución en la computadora hizo que cada registro cambiara primeramente de manejar un octeto, manejar 2 octetos, luego 4 octetos y hoy están manejándose 8 octetos. Bueno, ahora vamos a ver las memorias tipo secuenciales. Para hablar de la capacidad de las memorias tenemos que referirnos a manejar a través de los buses. Y hablamos en cuanto a la organización del computador a través de un bus denominado bus S100. Eso quiere decir que tenemos dentro del bus S100 un bus de direccionamiento que hoy lo vamos a llamar address bus, un bus de datos, databus y un bus de control.
control bus. Entonces, dentro de la configuración del bus C100 tenemos estos tres tipos de buses. Cuando hablamos de la cantidad de bits de cada bus, es que podemos hablar de la cantidad, de la capacidad, por ejemplo, de la memoria. Entonces, en la memoria, en cualquier tipo de memoria, se accesa a través del bus de control, a través del bus de datos y el bus de dirección. Vamos a ver la hermenéutica, cómo se manejan estos buses. Pero inicialmente tenemos que ver las memorias secuenciales. Entonces, son tipos de memoria dentro del computador que son de capacidades pequeñas que tienen un fin, la de organizarnos en el manejo, por ejemplo, de un microprograma. Entonces, son memorias temporales. Por lo tanto, tenemos dos tipos de memorias secuenciales: las memorias LIFO y las memorias FIFO. LIFO de Last Input, First Out. FIFO, First Input, First Out. Las memorias secuenciales solo manejan el bus de datos y el bus de control. No requieren el bus de direccionamiento, porque su clasificación justamente de las memorias lo hacen en este tipo, ya sea LIFO o FIFO, por lo tanto no requieren address bus. Bien, acá tenemos shift register unidireccionales, 1, 2, 3, 4, 5 registros de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 registros, 5 por 6. A tener en cuenta. Vamos a ver de qué se trata este circuito. Analizando su funcionamiento podríamos determinar qué hace y luego tener una hipótesis. Acá vemos una lógica combinacional y una señal de control del bus de control denominada read-write. Para lectura y escritura no necesitamos dos señales, en realidad necesitamos una línea. Si read-write es 1, podría ser lectura, y si read-write es 0, podría ser escritura. Así es como se manejan internamente los circuitos. Por lo tanto, veamos, si read-write está en 1, ¿qué acontece? Vemos que las superiores, todas las compuertas superiores están en modo enable, o sea, habilitadas. Por lo tanto, 1 por algo, ese algo viene del bus de entrada, input. Por ejemplo, si tuviéramos el bit A0 acá, A1, A2, A3 y A4, entonces tenemos la palabra A la entrada. Entonces, A0 por 1, A0. Acá lo mismo, A1, A2, A3 y A4. Veamos que las compuertas inferiores, al estar read-write en 1 negado se hace 0, 0 por algo 0. Todo esto está en modo inhibit, en 0. Por lo tanto, después de esta compuerta tengo A0 más 0, A0. Acá tengo presente A1, A2, A3 y A4. En tanto, read-write está en 1, el dato externo aparece ya en la entrada de cada uno de los registros. Entonces, con el primer pulso del reloj, ingresarán al shift register. La palabra A tomará la primera posición. Con el primer pulso, la palabra A ya está dentro del shift register y entonces en la entrada podríamos tener precargado la siguiente palabra, denominémosle B. Entonces, cuando el reloj hace el segundo pulso, la palabra A toma la otra posición, mientras que la palabra B entra en esta posición, y sucesivamente. A ver, veamos que después de 6 pulsos, A0 va a estar presente acá, tomando
ese lugar, la palabra A, mientras que sucesivamente la palabra B ingresa a continuación y sucesivamente las palabras. Entonces acá será C, D, E y F. Por lo tanto, en modo read write 1 estamos en escritura y hemos podido a lo largo de 6 pulsos de reloj introducir ¿cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Hemos guardado o almacenado 6 palabras y cada palabra tendría 1, 2, 3, 4, 5 bits. La primera palabra en ingresar fue la palabra A. Posterior a 6 pulsos, la palabra A está en esta posición. Cuando read-write pase a 0, estaremos seguramente en el otro modo, que sería lectura. Entonces, la primera palabra en leerse en el siguiente pulso del reloj, o la primera palabra en salir, va a ser la palabra A. La palabra A toma el bus de salida en sus 5 bits. Por lo tanto, estamos en modo lectura. ¿Cuál fue la primera palabra en ingresar? La palabra A. ¿Cuál fue la primera palabra en leer? La palabra A. Entonces, esta es una memoria tipo FIFO de 6 palabras por 5 bits. Primero en entrar, primero en salir. Ahora, fíjense que la palabra A no se pierde. Toma el bus de salida, pero a su vez se realimenta hacia la entrada. Cada una se realimenta por esta lógica. Entonces, la palabra A toma la salida, pero a su vez también vuelve a ingresar a esta posición. Es decir, se lee, pero no se pierde. Luego la palabra B ya está en esta posición, C, D, E, F y la palabra A. Cuando hay un pulso de reloj, la palabra B se lee y vuelve también a ingresar acá, mientras que la palabra A ya tomó esta posición. Esto se llama rotación. Es decir, los datos se están trasladando, pero no se están perdiendo. Las palabras, además de ingresar a la memoria secuencial y ser leídas de la memoria secuencial y se vuelven a almacenar, este tipo de memoria se llama FIFO, por el modo como ingresan y salen las palabras, de capacidad de 6 palabras por 5 bits, con realimentación, es decir, se vuelven a realimentar a la entrada. Fíjense, por ejemplo, cuando uno enciende el computador, se actualizan varios datos, como el tiempo, la hora, el teclado, el tipo español, qué tipo de disco duro tiene, etcétera, etcétera. Eso se llama el setup de la computadora. Entonces, no, cada vez que lo enciendes no vas a estar dándole datos al setup. El setup una vez solamente recibe datos y se graba dentro de la memoria. Cada vez que se enciende, esos datos salen y se leen. Eso se llama proceso de login, o sea, encender el computador. ¿Okay? Entonces verán que este tipo de memoria FIFO ya tiene una aplicación, por ejemplo, en los comandos internos del computador para ser actualizados. Cada vez que uno enciende el computador se actualizan estos o se leen estos datos internos. Pero si usted requiere usar una memoria FIFO sin realimentación, es decir, que los datos ingresen y luego se lean y luego se pierdan, entonces evite simplemente esta lógica. Y sin realimentación, entonces el circuito se vuelve sencillo. Bueno, vamos a ver. El ingreso de las palabras se hace a través de una compuerta AND, siempre manejado con la señal read-write. Y el dato externo a ser ingresado, la palabra
Entonces, si read-write está en 1, todas las compuertas están habilitadas, por lo tanto la palabra ingresa al registro o a los registros y se almacena en la memoria secuencial. Sucesivamente, las palabras A, B, C, D, etc. van ingresando hasta llenar la memoria. O sea que read-write puede estar en 1 y solamente podrían almacenarse 6 palabras de 5 bits. Entonces, una vez que usted completó la memoria, si quisiera vaciar, limpiar esa memoria, tendría que leerlas, tendría que ejecutarlas, tendría que ocuparlas. Por lo tanto, cambia read-write a 0, entonces el dato externo no va a ser presente en la entrada. Supongamos que tuviéramos una palabra X acá, presente, X sub 0 con sus bits, ¿no? Entonces, 0 por X, 0. Está en modo inhibit, está deshabilitada la entrada. X no va a ingresar. Mientras que los pulsos del reloj se van dando, la palabra A utiliza el bus de salida, output, luego de otro pulso la palabra B, C y etc. Una vez se han leído todas las palabras, la memoria queda vacía. Cuando read-write se vuelve a colocar en 1, recién las palabras externas comienzan a ingresar. Entonces, una vez se limpia la memoria, recién hay la posibilidad de X asuma esta posición. Tenemos entonces memorias FIFO, primero en entrar, primero en salir. Cuando son secuenciales tienen un orden. La mayoría de las colas en lo físico, en lo que nos corresponde a nosotros hacer salas de espera y etcétera, siempre estamos de acuerdo a la posición. Primero en llegar, primero en ser atendido. Pero también hay el otro tipo de memorias, primero en entrar, último en salir. Nos da la idea de que hay una puerta de entrada y si todo es secuencial, todo es en orden, la primera persona que entra debería utilizar el primer asiento del fondo y secuencialmente llenarse la sala. Cuando la clase se termine o el evento se termine y dicen salir, el último debería levantarse porque es ordenado. Secuencial quiere decir ordenado. El último debería levantarse y hacer acceso hacia la puerta. Por lo tanto, el último en entrar va a ser el primero en haber llegado. Esa memoria se llama entonces LIFO. Estamos usando acá 1, 2, 3, 4 registros de 1, 2, 3, 4, 5 bits. 4 registros de 5 bits. No quiere decir que la memoria sea 4 por 5, hay que ver cómo funciona. Pero sabemos que tenemos o contamos con 4 registros de 5 bits. Ahora veamos cómo funciona. El circuito es más sencillo. Tenemos una señal read-write que va a habilitar las palabras externas de afuera para que ingresen. Pero también tenemos una señal de control llamada modo. Entonces en el bus de control ya tenemos el reloj, que es una señal de control, read-write y modo. Por lo tanto, estos shift register son bidireccionales. Ustedes ven que cada registro tiene su flecha hacia arriba y hacia abajo. Además, cuando aparece la palabra modo y está controlando esos registros, entonces ya de hecho podemos decir que se trata de registros bidireccionales. Cuando read-write está en 1 y modo está de modo que va girando el dato o va desplazándose el dato del primer bit hacia el último bit, podemos ingresar la primera palabra. Entonces, siendo 1 por A, digamos que la palabra A sub 0 en esta ocasión tiene 4 bits. Con el primer pulso del reloj, A sub 0 toma esta posición. Pulso del reloj, A se desplaza y entra la palabra B. Pulso del reloj, A toma este lugar, B y C, y así sucesivamente. Durante 5 pulsos, A tomará esta posición. Finalmente, la palabra B, C, D, y la última palabra será la palabra E.
Entonces, en ese proceso, estamos en el proceso más bien de escritura. Estamos introduciendo datos y al cabo de 5 pulsos hemos podido ingresar 5 palabras de 1, 2, 3, 4, 5, de 1, 2, 3, 4 bits. 5 palabras por 4 bits. Ese es el tamaño de la memoria, esa es la capacidad, poder almacenar 5 palabras de 4 bits cada palabra. A 0, modo también debe bajar, debe cambiarse, y entonces la dirección del chip register cambia. Por lo tanto, la primera palabra en leerse va a ser la palabra E sub 0, E sub 1, E sub 2 y E sub 3 va a estar presente en el bus de salida, output. Pulsos del reloj se van desplazando, la última palabra en leerse será la palabra A. Entonces, hemos requerido 1, 2, 3, 4, 5 pulsos para escribir y 5 pulsos para ser leídos. En este caso, ustedes verán que no hay realimentación. Esta es una memoria simplemente LIFO de 5 palabras por 4 bits. Cada palabra que ingreses y luego es leída se pierde. Es difícil, muy difícil configurar una memoria LIFO con realimentación. Simplemente por el manejo del bus. Mientras estamos escribiendo, necesitamos que las palabras se vayan desplazándose de abajo hacia arriba. Pero si queremos leer y al mismo tiempo volver a introducir, vamos a necesitar que se desplacen en el otro movimiento, por lo tanto no vamos a poder ejercer control de esa situación. Para la próxima clase vamos a conocer las memorias tipo RAM. Seguramente vamos a utilizar por lo menos unos 4 o 5 videos para este capítulo porque es mucho más largo. Les enseño a configurar memorias de cualquier capacidad, de cualquier cantidad de palabras. Entonces vamos a tomar, creo, toda la semana posterior para eso. Sin embargo, hasta hoy estamos en un buen avance en la materia a través de los videos. Entonces ya toca preocuparnos de cómo vamos a hacer el sistema de evaluación. De cualquier manera vamos a evaluar y vamos a ver que va a haber un examen parcial, un segundo examen parcial y el final. Esto ya lo vamos a llegar a determinar la próxima semana, estableciendo con tiempo las fechas de los exámenes. Entonces vayan revisando todos los videos, leyendo y haciendo ejercicios. Sé que el ayudante está pasando las ayudantías necesarias, así que vamos a lograr de salvar el semestre.